La última guerra civil de la República Romana entre Octaviano y Marco Antonio es considerada un hito importante en la historia de Roma, ya que puso fin de una vez por todas a la autoridad de Marco Antonio y Cleopatra, estableciendo a Octaviano como el único gobernante de Roma. Esto es lo que veremos en el video de hoy. Ciertamente, pocas batallas han sido más desastrosas para un comandante militar de gran envergadura que la batalla naval que tuvo lugar en el mar, comenzando el combate con más de 290 embarcaciones. El poderoso general Marco Antonio y su amante, la reina egipcia Cleopatra, se vieron obligados a huir humillantemente después de perder más de 200 embarcaciones. Para empeorar la situación, muchos de sus comandantes optaron por rendirse ante el joven general Octaviano en lugar de seguir defendiendo los intereses de Antonio. Sin embargo, incluso al regresar a Alejandría sin nada, Antonio y Cleopatra no tenían intención de rendirse, lo que obligó a Octaviano a seguirlos para derrotar a sus mayores enemigos de una vez por todas. A pesar de desear enviar tropas rápidamente a Egipto, los planes se vieron aplazados debido a problemas internos dentro de sus propias legiones. Resulta que muchos de los soldados más antiguos y competentes de Octaviano eran veteranos que habían luchado en diversas guerras y batallas bajo el mando de su padre adoptivo, Julio César. Muchos de estos legionarios llevaban más de 20 años luchando sin interrupción. Después de lograr una victoria resonante en el mar, estos hombres finalmente decidieron reclamar lo que consideraban sus derechos. Básicamente, alrededor de 10 legiones militares solicitaron a Octaviano su liberación del ejército, además de recibir sumas de dinero para financiar un buen final de vida. Temeroso de perder la lealtad de muchos de estos hombres si los trataba mal, Octaviano se vio obligado a aceptar la solicitud de la inmensa mayoría de los legionarios más antiguos, permitiendo que su tiempo en el ejército llegara a su fin. Después de resolver este problema con sus hombres y mientras esperaba ansiosamente el final del invierno, Octaviano ordenó que sus tropas se prepararan para reanudar los combates contra Antonio, pero esta vez en la lejana tierra de Alejandría. Sin embargo, Octaviano sabía que necesitaba un plan muy bien elaborado para perseguir a su enemigo sin arriesgarse a perder todo lo que había luchado por conquistar en los últimos años. El plan más obvio y evidente era poner sus tropas en barcos y utilizar su poderosa armada para destruir por completo a Alejandría. Sin embargo, este plan fue rechazado porque, por práctico que fuera, Octaviano sabía que una acción naval estricta no sería suficiente para derrotar de una vez por todas a Antonio y a sus aliados más cercanos. Octaviano sabía que muchos títeres de Asia eran leales a Marco Antonio, incluso habían enviado tropas para ayudarlo. Dada esta situación, él comprendía que para destruir cualquier resistencia contra él, no solo debía derrotar a Antonio en Alejandría, sino también retomar el control de los reinos títeres. Por todos estos factores, en la primavera del año 30 a.C., Octaviano finalmente abandonó los planes de atacar a Antonio exclusivamente por mar, decidiendo que la estrategia más eficiente, aunque más lenta, era enviar sus tropas por tierra a través de Asia. Esto resultó ser un plan muy sabio, ya que mientras su poderoso ejército avanzaba en busca de Marco Antonio y Cleopatra, logró evitar que su enemigo reagrupara las tropas leales a él en esas regiones, lo que dificultó que el general mantuviera el control sobre ellas. En medio de esta marcha imparable, Marco Antonio se preparaba para intentar defenderse. Sin embargo, su situación no era nada fácil después de su derrota en el mar. Antonio decidió retener la mayor parte de sus tropas en Grecia, formando un impresionante ejército compuesto por 23 legiones y más de 15.000 soldados de caballería. En condiciones normales y mínimamente favorables, este ejército podría enfrentarse prácticamente a cualquier fuerza en el mundo. Pero este no era el caso. Este poderoso ejército rápidamente se quedó sin provisiones básicas
volviendo inviable su capacidad para luchar adecuadamente. Como resultado, se rindieron, lo que llevó a la pérdida de muchos hombres que podrían haber sido útiles. Aunque no todo parecía estar perdido, ya que Antonio aún contaba con poderosos aliados. Uno de ellos era Lucio Binario, que gobernaba un territorio llamado Cirene en la actual Libia. Con las tropas de Lucio a su lado, Antonio podría causar serios problemas a Octaviano. Sin embargo, nuevamente, las cosas no salieron como se esperaba. Al darse cuenta de que Octaviano probablemente saldría victorioso, Lucio Binario llegó a la conclusión de que no era ventajoso seguir siendo leal al anteriormente victorioso general romano. Por lo tanto, decidió cambiar de bando y lealtarse a Octaviano. Una vez que Octaviano supo que Lucio Binario se había unido a su causa, dio órdenes para que éste llevara a cabo movimientos a gran escala. Se decidió que 4 legiones comandadas por Lucio se dirigieran al este de Alejandría, mientras que las tropas de Octaviano irían al oeste. Al enterarse de la traición de Binario, Antonio y Cleopatra se prepararon para el combate final. Sabían que ahora sería prácticamente imposible escapar, como lo habían hecho antes en el mar. Moviendo sus tropas con extrema velocidad, una parte de las fuerzas de Octaviano y la mayoría de las de Binario llegaron a Alejandría y, sin perder tiempo, sitiaron la ciudad. Sin embargo, Octaviano aún no había llegado al campo de batalla, una situación que hizo que Antonio creyera que lo más sabio sería atacar las tropas de Lucio, que teóricamente deberían ser menos numerosas. Si este plan tuviera éxito, Marco Antonio pensaba que sería posible resistir por mucho más tiempo contra las fuerzas de Octaviano, que sin el apoyo de Binario serían un enemigo más manejable. Con esto en mente, Antonio ordenó que prácticamente todos los hombres que aún tenía para luchar, alrededor de 30.000 hombres, se prepararan para una incursión contra las tropas de Binario. Una vez que los soldados estuvieron reunidos, se dio la orden de avanzar para destruir las fuerzas de Lucio, manteniendo así la esperanza de la victoria. Sin embargo, las cosas, una vez más, no salieron como se había planeado. Subestimando a su adversario, las tropas de Antonio se encontraron con enemigos mucho mejor preparados de lo que imaginaban, y peor aún, un enemigo que superaba sus fuerzas también en número. Algunos historiadores afirman que Binario tenía un poco más de 10.000 hombres que Marco Antonio, aunque otros sostienen que su ventaja era aún más amplia, con Lucio posiblemente teniendo el doble de soldados que su adversario. A pesar de este escenario desastroso, Antonio se negó a rendirse. Lo que siguió fue una sangrienta y terrible batalla, donde Antonio intentó inútilmente repeler a las tropas enemigas. Sus hombres tenían valentía, y su liderazgo lograba que incluso el soldado más cobarde avanzara ferozmente contra los hombres de Lucio. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos posibles, la superioridad numérica de Binario era prácticamente imposible de superar. En muy poco tiempo, las fuerzas de Antonio se desmoronaron con el enemigo, causando bajas elevadísimas a medida que los combates se prolongaban. Aún así, Antonio se negó a pedir clemencia, y después de mucho derramamiento de sangre, finalmente, sus fuerzas colapsaron por completo. Siendo prácticamente aniquilado por los hombres comandados por Binario en ese momento, y sabiendo que Octaviano aún estaba en camino, Marco Antonio se desesperó. Temiendo ser capturado por su mayor enemigo, huyó del campo de batalla y regresó a Alejandría. Después de este acontecimiento, algunos pocos hombres continuaron combatiendo contra Binario. Sin embargo, cuando quedó claro que una victoria sería simplemente inviable y que Octaviano llegaría pronto, lo que quedaba del ejército y la caballería de Marco Antonio prefirió rendirse. El sentimiento de derrota era tan abrumador que incluso tropas que no estaban directamente involucradas en ese combate optaron por rendirse sin siquiera intentar luchar. Mientras tanto, el 1 de agosto del año 30 a.C., completamente trastornado por la derrota,
y viendo todo lo que había luchado por tantos años desmoronarse ante sus ojos, Marco Antonio estaba desolado. Después de recibir la noticia de la muerte de su amada Cleopatra, esto fue demasiado para el general. En un momento de desespero, solicitó a su fiel asistente personal que le quitara la vida con una espada para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, esta era una orden que su asistente nunca podría cumplir, prefiriendo incluso quitarse la vida en lugar de infligir un golpe contra su maestro. Ante esta falta de opciones y en un completo estado de desolación, Marco Antonio colocó su espada y cayó rápidamente sobre ella para quitarse la vida. Sin embargo, no logró acabar con su propia vida, ya que la caída sobre la espada resultó en una herida grave en su abdomen, pero no lo suficientemente grave como para matarlo. Siendo socorrido por sus amigos, Antonio descubrió que Cleopatra aún estaba viva, escondida en su mausoleo. Según el historiador Portarco, fue llevado hasta su amada, y en su último encuentro, le habría dicho que estaba muriendo con honor y que la reina podía confiar en un miembro de la comitiva de Octaviano, un hombre llamado Gayo Propoleo. Curiosamente, fue él quien logró entrar furtivamente en el mausoleo de la reina con una espada, impidiendo que quemara sus tesoros. Sin embargo, se le permitió ofrecer ritos funerarios adecuados al cadáver de Antonio, antes de ser finalmente llevada como prisionera. Con Marco Antonio muerto y Cleopatra capturada, ahora nada podía detener a Octaviano triunfante. Entró en Alejandría ocupando rápidamente el palacio y ordenando que los 3 hijos más jóvenes de Cleopatra fueran arrestados. La reina egipcia se reunió con Octaviano buscando llegar a algún tipo de acuerdo con él. En esta reunión, suplicó que no hiciera daño a su hijo Cesario, fruto de su relación con Julio César. Sin embargo, Octaviano no estaba interesado en conceder ninguno de los deseos de Cleopatra. De hecho, no reveló muchos detalles sobre sus planes para ella y su familia, informando solo que sería mantenida viva. Pocos días después, la reina fue informada por un espía de que Octaviano planeaba llevarla a Roma con el único propósito de hacerla desfilar de manera humillante en un triunfo que celebraría su victoria en Egipto. En ese momento, según el historiador Tito Livio, la reina habría pronunciado las siguientes palabras: «Jamás seré conducida en un triunfo». Obstinada, decidió que, si no podía elegir cómo vivir, al menos elegiría cómo morir. Como señala el historiador Extra, probablemente el 10 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra permitió que una serpiente, aparentemente llevada por algún miembro leal de su corte, le causara la muerte. Había decidido poner fin a su vida. En cuanto a su hijo Cesario, nos cuenta el historiador, un profesor y consejero cercano a Octaviano, aconsejó al joven que no era sabio mantener a Cesario vivo, ya que en algún momento podría causar problemas para el gobierno de Octaviano. Octaviano aceptó la idea y ordenó la ejecución de Cesario a finales de agosto de ese mismo año. Después de enterarse de la muerte de Cleopatra, Octaviano mostró respeto por la reina. Considerándose a sí mismo uma figura de extrema coragem, Octaviano ordenou a realização de um funeral em Roma para os 2 amantes que tanto haviam causado problemas nos últimos anos. Este funeral foi tão grandioso que até mesmo algumas legiões que em algum momento tinham sido comandadas por Marco Antônio foram autorizadas a marchar ao lado de seu túmulo. Além disso, Octaviano decretou um dia de luto em honra ao general e à rainha egípcia. No entanto, é claro que essas ações não eram motivadas apenas por admiração ou boa vontade para com seus inimigos derrotados. Como político habilidoso que era, Octaviano sabia que humilhar adversários mortos não seria bem visto por grande parte da elite romana. Por esse motivo, ele tomou todos os cuidados para ser visto como um homem benevolente, demonstrando respeito mesmo pelos inimigos mortos. Mesmo após essa grande vitória, Octaviano sabia que não podia baixar a guarda.
pois a qualquer momento poderia surgir um novo inimigo. No entanto, ao descer sua conquista do Egito, ele não hesitou em receber todas as honras possíveis. Cerca de um mês depois de derrotar Antônio e Cleópatra, ele foi honrado como faraó, praticamente tornando o Egito sua possessão, além de assumir o controle de suas vastas riquezas. Pouco tempo depois de seu retorno a Roma, ele estava determinado a consolidar seu poder, para evitar o mesmo destino de Júlio César. Enquanto muitos procurariam consolidar o poder o mais rápido possível, para impedir a resistência de seus opositores, Octaviano, apesar de ser jovem, não era precipitado. Ele consolidou gradualmente sua posição, poderes e honras sem muita fanfarra, enquanto eliminava os apoiadores remanescentes de Antônio. Alguns meses depois, com seu fiel aliado Agripa, obteve outra vitória política significativa, convencendo o Senado a conceder-lhe o comando da Galia e da Síria, garantindo controle absoluto sobre metade de todos os territórios comandados por Roma. Faltava pouco para que Octaviano tivesse todo o poder em suas mãos. No entanto, em 27 a.C., ele tomou uma decisão que surpreendeu a todos em Roma. Aparentemente do nada, Octaviano informou ao Senado que estava renunciando aos seus valiosos cargos, poderes e, acima de tudo, deixando a vida pública. Nessa ocasião, excluindo seus aliados mais próximos, como o leal Agripa, praticamente ninguém compreendeu as razões por trás dessa ação de Octaviano, que no auge de seu poder, estava abrindo mão de tudo pelo qual tinha lutado ferozmente durante tantos anos. No entanto, essa decisão, que à primeira vista parecia sem sentido, seria o que permitiria que Octaviano conquistasse definitivamente o poder absoluto, garantindo que ele pudesse deixar seu nome para trás e, finalmente, tornar-se Augusto, o primeiro imperador de Roma. Además, Octaviano decretó un día de luto en honor del general y la reina egipcia. Sin embargo, está claro que estas acciones no fueron motivadas únicamente por la admiración o la buena voluntad hacia sus enemigos derrotados. Como hábil político, Octaviano sabía que humillar a sus oponentes muertos no sería bien recibido por una gran parte de la élite romana. Por esta razón, tuvo todo el cuidado de ser visto como un hombre benevolente, mostrando respeto incluso por los enemigos muertos. Incluso después de esta gran victoria, Octavio sabía que no podía bajar la guardia, ya que en cualquier momento podía surgir un nuevo enemigo. Sin embargo, al descender su conquista de Egipto, no dudó en recibir todos los honores posibles. Aproximadamente un mes después de derrotar a Antonio y Cleopatra, fue honrado como faraón, prácticamente convirtiendo a Egipto en su posesión y tomando el control de sus vastas riquezas. Poco después de su regreso a Roma, estaba decidido a consolidar su poder para evitar el mismo destino que Julio César. Si bien muchos buscarían consolidar el poder lo más rápido posible para evitar la resistencia de sus oponentes, Octavio, a pesar de ser joven, no se apresuró. Poco a poco consolidó su posición, poderes y honores sin mucha fanfarria, mientras eliminaba a los restantes partidarios de Antonio. Unos meses más tarde, con su fiel aliado Agripa, logró otra importante victoria política, convenciendo al Senado de que le concediera el mando de la Galia y Siria, garantizándole el control absoluto sobre la mitad de todos los territorios comandados por Roma. No pasó mucho tiempo antes de que Octaviano tuviera todo el poder en sus manos. Sin embargo, en el año 27 a.C., tomó una decisión que sorprendió a todos en Roma. Aparentemente de la nada, Octaviano informó al Senado que renunciaba a sus valiosos cargos, poderes y, sobre todo, abandonaba la vida pública. En aquella ocasión, excluyendo a sus aliados más cercanos, como el leal Agripa, prácticamente nadie entendió las razones detrás de esta acción de Octaviano, quien, en la cima de su poder, renunciaba a todo por lo que había luchado ferozmente durante tantos años. Sin embargo, esta decisión,
que a primera vista parecía carente de sentido, sería la que permitiría a Octavio conquistar definitivamente el poder absoluto, consiguiendo dejar atrás su nombre y convertirse finalmente en Augusto, el primer emperador de Roma. Augusto logró moldear el destino de Roma de una manera que aseguró su grandeza durante siglos. La historia de Augusto es un testimonio de cómo un líder astuto y visionario puede transformar no solo el curso de su tiempo, sino también el legado de su legado resonaría a través de los siglos, inspirando a líderes y gobernantes de todo el mundo, asegurando su lugar en la historia como uno de los más grandes estadistas que haya vivido. Con sus habilidades políticas y su visión estratégica, Augusto desplegó una serie de reformas que transformaron la estructura de Roma. En lugar de depender de la autoridad personal, Augusto instituyó un sistema de gobierno que combinaba elementos republicanos con su propio poder como princeps, marcando el inicio del principado, una nueva forma de gobierno. Augusto trabajó diligentemente para pacificar el vasto imperio, consolidando las fronteras y asegurando la estabilidad interna. Su enfoque en el orden y la prosperidad le valió el título de primer ciudadano y, posteriormente, el título de Augusto, que simbolizaba veneración y majestuosidad. El líder astuto también reconoció la importancia de la propaganda y el simbolismo en la consolidación del poder. Construyó monumentos imponentes, como el Altar de la Paz y el Mausoleo de Augusto, que no solo conmemoraban su reinado, sino que también transmitían la imagen de un gobernante benevolente y preocupado por el bienestar del pueblo. Mientras tanto, Augusto se aseguró de mantener un equilibrio cuidadoso entre el Senado y su propio poder, evitando la percepción de una monarquía abierta. Aunque gobernaba efectivamente, lo hizo con una diplomacia y astucia que le granjearon la lealtad de muchas facciones en Roma. El emperador también fue un patrón de las artes y la cultura, apoyando a escritores y artistas de renombre como Virgilio y Horacio. Augusto entendió que el poder también residía en el control de las narrativas y la creación de una identidad cultural fuerte. Con el tiempo, el reinado de Augusto se consolidó como un periodo de prosperidad y estabilidad conocido como la Pax Romana. Aunque su gobierno no estuvo exento de desafíos y conflictos, na civilización. Su huella perdura en la historia como el fundador del Imperio Romano y uno de los líderes más influyentes que el mundo haya conocido. Y así concluimos nuestro viaje a través de la fascinante historia de Augusto, el hombre que pasó de renunciar a sus cargos a convertirse en el fundador del Imperio Romano. Augusto no solo vengó a su padre adoptivo, sino que hizo de su nombre sinónimo de poder durante milenios. Logró mucho más de lo que César jamás había soñado. Tal fue su influencia y competencia, que los historiadores afirman hasta el día de hoy, que el gobierno de Augusto fue la época dorada del Imperio Romano, sin que ningún otro emperador lograra superar sus logros. Esto convirtió a Augusto en una de las figuras más importantes no solo de la historia de Roma. Después de tomar la audaz decisión de renunciar a sus cargos y abandonar la vida pública, Octaviano, ahora conocido como Augusto, se sumió en un periodo de reflexión y planificación. Su acción desconcertante causó revuelo en Roma, con muchos preguntándose sobre los motivos detrás de esta elección, aparentemente radical. Mientras los murmullos se extendían por la ciudad, Augusto se retiró a sus aposentos, rodeado de consejeros confiables y amigos leales. Allí, elaboró meticulosamente su próximo movimiento, consciente de que su renuncia no era el fin, sino el comienzo de una nueva fase en su búsqueda del poder supremo. Mientras el mundo romano esperaba con ansias sus próximas acciones, Augusto trabajaba silenciosamente entre bastidores, consolidando alianzas, fortaleciendo sus bases de apoyo y ampliando su influencia a través de astutas maniobras políticas. Mientras tanto, Roma observaba con fascinación y aprensión
tratando de descifrar los motivos detrás de la decisión de su ex líder. Los rumores y especulaciones se propagaban por las calles de la ciudad, alimentando una atmósfera de intriga y misterio. Entonces, en el momento adecuado y con gran pompa, Augusto resurgió ante el pueblo romano, más poderoso y decidido que nunca. Su renuncia anterior se reveló como parte de una estrategia magistral para consolidar su dominio sobre Roma de una manera que nadie esperaba. Con sus afiladas habilidades políticas y su determinación inquebrantable, Augusto dio forma al destino de Roma a su imagen, convirtiéndola en un imperio que perduraría por siglos. Su reinado trajo estabilidad y prosperidad al pueblo romano, marcando el comienzo de una era dorada que sería recordada para siempre. Así, el hombre que alguna vez renunció a sus cargos regresó triunfante, no solo como un líder, sino como el arquitecto de una nueva era para Roma. Su astucia política, visión estratégica y dedicación a la estabilidad dejaron una huella indeleble en la historia. Ahora, los invito a reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de la vida de Augusto. ¿Qué aspectos de su liderazgo consideran más impactantes o inspiradores? ¿Cómo ven la conexión entre sus decisiones estratégicas y el legado duradero que dejó en Roma? Déjenme saber en los comentarios qué aprendieron hoy y qué aspectos de la historia de Augusto encuentran más fascinantes. No olviden dar like si disfrutaron de este recorrido histórico y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse futuros episodios llenos de conocimiento y narrativa cautivante. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en el próximo video.